Bien, entonces, muy buenas noches muchachos, un placer verlos en esta segunda ocasión que nos corresponde al curso English That's Work Level 5. Bien, la vez pasada estábamos viendo cómo, según el cronograma y según la guía de aprendizaje, íbamos a desarrollar nuestro examen de conocimientos. La guía de aprendizaje, pues habíamos leído el texto relacionado con este pedacito y bueno, el texto no daba mucho lugar a discusión, a dudas, ya que el texto decía, mediante la presente evidencia, el aprendiz demuestra su competencia para señalar semejanzas y diferencias entre seres vivos, objetos, lugares, al resaltar sus características utilizando adjetivos cualificativos en diferentes grados de comparación o en grado en superlativo. Bueno, asimismo, el formulario responder preguntas usando estructuras de tiempo presente para realizar descripciones con respecto a características de lo que observa. Bien, habiendo dicho esto, pues esto es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. De aquí decíamos la vez pasada que podemos tomar en cuenta dos temáticas grandes. La primera es el estudio del presente simple, que ya lo habíamos visto la vez inmediatamente anterior, y lo que tiene que ver con el manejo de adjetivos comparativos y superlativos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, esto es lo que nos plantea entonces la guía de aprendizaje y la propuesta de realizar esta actividad hasta el día 18. Sin embargo, eso no significa que hasta el día 18 la actividad esté disponible. Lo que significa es que con la finalidad de que tengamos mayor organización, la propuesta es que entreguemos este examen hasta el 18 para tener disponibilidad de tiempo en próximas semanas para realizar las siguientes actividades, las siguientes evidencias, el foro de discusión, el proyecto escrito y el proyecto hablado. Bueno, vamos a hacer el recorderis de paso con presente simple. La Sayuna, pues ya habíamos visto cómo funcionaba Sayuna. Ahorita miramos cómo hacemos un recorderis de ese pedacito. Bien, habíamos dicho la vez pasada que para hablar del examen, y según lo que nos dice la guía de aprendizaje, necesitamos hacer un recorderis de lo que es el presente simple. El presente simple lo estudiamos por allá en el nivel 1, también en el nivel 3, ligeramente de manera muy tangencial en el nivel 2, muy tangencial, y definitivamente ahorita en el nivel 5. Pero como esto es un recorderis, ya que esto lo habíamos visto en la sesión del sábado, pues vamos a hacerlo en versión muy veloz. ¿Listo? Sucede que el presente simple, por efectos metodológicos, se divide en dos mitades. El verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos por otro lado. Solo por metodología, porque en realidad ambas partes hacen parte de un todo, que es el presente simple. Habíamos visto en nivel 1, nivel 3 y en recorderis de la vez pasada que el verbo to be, que es la primera mitad del presente simple, lo vamos a utilizar para hablar de ubicaciones, edad, estado civil, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el mismo manejo de ser, estar en español. Estamos casados, verbo to be. Estamos tristes, verbo to be. Somos compañeros de trabajo, somos amigos, somos colegas, eso es verbo to be. Somos altos, delgados, inteligentes, cabello rubio, ojos verdes, piernas largas, lo que sea. Eso es verbo to be, ¿sí? Lo mismo que utilizamos en español, hablamos en verbo to be, en inglés. Bien. Decíamos también que el verbo to be iba a manejarse de tres maneras diferentes, con tres conjugaciones, como am, como is y como are. Y que la versión comparativa español-inglés, en español decíamos que soy, estoy, eres, estás, es, está, son, están, somos, estamos, sois, estáis, si estuviésemos en una versión española más que otra cosa, pues tiene 12 conjugaciones, que en español es un poquito más complejo, porque en inglés solamente tiene tres, am, is o are. Y decíamos que la versión gramatical era muy semejante al español, porque necesitábamos a alguien que sea o que esté en algún lado. Nosotros somos, no sé, abogados. We are lawyers. La versión semejante, si comparamos español con inglés, está en la versión negativa, porque en negación, en el español, utilizamos la palabrita no, en inglés es not. Muy fácil. Y decíamos que en preguntas, en español hacemos una sustitución de palabras, hacemos una reorganización de palabras, y lo mismo hacemos en español, en inglés. ¿Está usted triste? Are you sad? Por ejemplo. Eso con respecto a verbo to be, la primera mitad del presente simple, porque la otra mitad del presente simple
La íbamos a utilizar por 5 razones. Y vamos a hablar de hábitos o acciones repetidas. Por eso el nivel 1 y en el nivel 3 se estudia nuevamente el presente simple porque se hace una rutina diaria. También el presente simple lo utilizamos para hablar de situaciones permanentes. Lo utilizamos para hablar de pasatiempos, preferencias, opiniones. Para hablar de verdades que son válidas aquí y en la Conchinchina. Para hacer predicciones de futuro también. Y aquí no está mencionado, pero me adelanto de una vez, el presente simple lo vamos a utilizar como fundamento para crear el condicional número 1 y el condicional 0, que van a ser las últimas 2 sesiones de nuestro nivel 5. ¿Listo? La sesión 7 y la sesión 8. Sin el presente simple no podemos utilizar ningún condicional, ni el condicional 0, pues, ni el condicional 1. Razón por la cual es necesario entender el presente simple, tanto verbo to be como esta otra mitad. ¿Listo? Eso era la aplicabilidad, para qué nos servía. Son recorderis nuevamente porque esto lo vimos en la sesión inmediatamente anterior y también en nivel 1 y también en nivel 3. Decíamos que teníamos que tener cuidado en presente simple lado B porque cuando la actividad la realiza un hombre, una mujer o un animal, cualquiera de ellos tres solito, cada uno por separado, esa actividad se iba a modificar. ¿Cómo la íbamos a modificar? Bueno, en español decimos yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan, ustedes trabajan, ¿cierto? Y vosotros trabajáis. Hay como 6 conjugaciones. Bien, en inglés solamente hay 3. Para tercera persona del singular. La primera opción, primer cambio. Si nuestro verbo terminaba en Y y antes había consonante, la Y cambiaba por IS. Primer caso. Segundo caso, decíamos que si nuestro verbo o nuestra actividad, pues, que es lo mismo, o nuestra acción, que es otro sinónimo, termina en alguna de estas formas, S, X, CH, SH u O, le íbamos a modificar aumentando ES. Nuevamente, ¿cuándo la modificación? Cuando la actividad la hace Pedro, Adriana o el ratón. Y finalmente, decíamos que si nuestra actividad no cumple con ninguno de estos requisitos, es decir, no termina en Y, no termina en S, X, H, CH u O, simplemente íbamos a agregar la letra S cuando esa actividad la desarrolle Mariana, Marcos y el rinoceronte. Si no, no hay ningún cambio, ¿vale? Bien, hasta ahí habíamos dicho, bueno, y finalmente pues la estructura gramatical. Decíamos que para crear la versión gramatical del presente simple en afirmaciones necesitábamos a alguien que realizase una acción. Nosotros corremos, we run, muy parecido al español en cuanto a organización se refiere. Mariana y Tatiana juegan voleibol. Mariana and Tatiana play volleyball. ¿Sí? Por ejemplo. Christian escribe o redacta un documento. Christian writes a document, por ejemplo. Decíamos que en la versión negativa y la versión pregunta, de paso, vale decir, iba a requerir un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar decíamos que se llama do o das. Se iba a llamar das si era un hombre, una mujer o un animal quien no realiza algo o por quien preguntamos nosotros. Y íbamos a utilizar do si hacíamos referencia a cualquier otra persona. ¿Listo? La versión contraída de paso, negativa, se llamaba don't o doesn't. Y va, al igual que en español, antes del verbo principal. Nosotros no vemos tele. We don't watch TV. Adriana no hace CrossFit, va al gimnasio. Adriana doesn't practice CrossFit. She goes to the gym, por ejemplo. ¿Sí? Y en preguntas decíamos pues que ese verbo auxiliar iba precisamente antesito de mencionar quién realizaba qué actividad. Un recorderis adicional es que cuando utilizábamos el verbo auxiliar do o das, el verbo principal se mantenía constante sin cambios. Bien. Hasta aquí habíamos dicho, bueno, ya habíamos visto algunas páginas que nos permitían ayudar o fortalecer más bien nuestra capacidad de pronunciación. Así que bueno, esa parte la podemos omitir también, porque como le digo, es un resumen y eso es lo que habíamos visto en la sesión inmediatamente anterior. ¿Vale? La
De paso, valga decir algo que también lo mencioné, pero no está de más mencionarlo una vez más. La información que estamos revisando, nosotros la podemos encontrar con un poco más de detalle, un poquito menos de juegos, pero con más detalle, dentro de Sayuna, en nuestro curso nivel 5, y dentro del nivel 5, en la parte que se llama... me escapó. Aquí está. Componente formativo. Todos los componentes formativos van a tener temáticas de estudio que nos van a permitir desarrollar una evidencia en particular. Por ejemplo, para desarrollar el examen de conocimientos, necesitamos recordar que es el presente simple, y digo recordar porque esto ya lo hemos visto, como le digo, nivel 1, nivel 3, y los adjetivos cualificativos. Hoy vamos a ver cómo funcionan los comparativos y los superlativos, que también usted lo vio por allá en el nivel 2, pero que del nivel 2 al nivel 5 pues ya tenemos un espacio grande como para posiblemente haberlos olvidado, ¿no? Bien, también decíamos que para desarrollar nuestro examen, una vez tengamos los conocimientos requeridos, nos vamos a ir al botoncito que se llama Test y ahí vamos a tomar nuestro examen. Bien, habiendo dicho esto, este fue el resumen a grandes rasgos de lo que hicimos la vez inmediatamente anterior. Así que nos vamos ahora sí a meter con lo que nos corresponde la sesión del día de hoy. Vamos a ver adjetivos. Esto es nivel 2, pero se va a utilizar también en este nivel para nuestro examen. Así que no está de más que le hagamos un recorderis, algo que habíamos visto por ahí en el nivel 2. Un adjetivo. ¿Qué es esa vuelta? Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más despacio, porque si bien esto es de nivel 2, pues esto hace rato que lo vimos. Un adjetivo es una parte del discurso que se complementa con los adverbios, los artículos, las preposiciones y demás. ¿Qué va a ser un adjetivo o una característica, que es lo mismo? Le va a dar más detalle a un sustantivo, ¿sí? Porque nosotros decimos el perro, ok, pero el perro puede ser un perro de cualquier raza, un perro pincher, un French Poodle, un dálmata, puntos suspensivos. Pero si decimos, ok, el perro es rojo, gigantesco, puede hablar, es noble, etcétera, y le damos características, nuestra idea mental de nuestro perro va a ser muy diferente, ¿sí? Eso es lo que hace un adjetivo o una característica, dar una idea mental mucho más desarrollada, mucho más elaborada, específica de algo, porque podemos pensar también en una casa, ¿vale? Pero cuando decimos la casa es grande, tiene 3 pisos, 8 habitaciones, 7 baños, está en la ciudad XYZ, del barrio ABC, ¿sí? Ya esa característica o ese grupo de características nos dan una idea mucho más elaborada de eso que estamos describiendo, ¿sí? Entonces, eso es un adjetivo, una parte del discurso, y lo que hace el adjetivo es dar detalles de ese algo que estamos describiendo, que puede ser un animal, un objeto, una persona en general. ¿Listo? Esos adjetivos los podemos recordar de alguna manera. Y una de las propuestas que nosotros manejamos y que se menciona nuevamente en el nivel 2 con mucho detalle, es que esos adjetivos los recordemos de diferentes maneras. La primera, utilizando diferentes estrategias. La primera es encontrar sinónimos y encontrar antónimos. Ahorita miramos algunos ejercicios de antónimos. Por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo o más bien el antónimo de, a ver, unfriendly? Unfriendly es una persona que no es amigable. ¿Qué será lo contrario de unfriendly? Pues una versión friendly. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué será lo opuesto de patient? Muy parecido al español, de paso, ¿no? Lo contrario será impatient. Esa es una manera de recordar vocabulario. La otra manera es encontrar opuestos, ¿sí?
Por ejemplo, ¿cuál es lo contrario de polite? Lo contrario de polite, una persona cortés, amable, sería rude, que de paso valga decir no es rudo, sino una persona descortés o grosera, que es parecido. ¿Sí? Esa es son dos estrategias. Otra estrategia que uno maneja también es efectivamente relacionar con el español, porque hay muchas palabras en español que se asemejan al inglés y viceversa. Por ejemplo, pessimistic es muy parecido a pesimista y eso es. Intelligent es muy parecido a inteligente y efectivamente eso es inteligente. Obedient es parecido al español y efectivamente significa obediente. ¿Vale? Otra estrategia. Una cuarta estrategia. Podemos tomar una palabra grande, ¿sí? Que tenga, digamos, pedazos de otra palabra para irlo reduciendo y decir, ok, aquí hay algo. Por ejemplo, vamos a darlo con un poquito más de detalles a esto. Dishonest, si partimos esta palabra en dos pedazos, vamos a tener primero this y luego honest. Vamos a reconocer que honest es una palabra fácil de entender. Es más, es muy conocida. Honesto u honesta. Si unificamos honest con dishonest, vamos a encontrar que eso es lo contrario. Una persona desobediente, por ejemplo. Obedient es obediente, ¿cierto? Vamos a con este pedacito. Disobedient. Si partimos dis y luego obedient, vamos a encontrar que obedient es una palabra que conocemos. Cuando utilizamos this para y agregarle a obedient, vamos a decir que esto es lo contrario, una persona desobediente. O un perro desobediente, perfectamente válido. Un último ejemplo. Fearless, vamos a partirlo en dos. Fear es el miedo. Less es el equivalente a decir que no existe o que no lo tiene o que si lo tiene en una medida muy chiquita. Así que fearless es una persona que no tiene miedo. ¿Y cómo le decimos a eso? Pues fearless es valiente. Que también lo podemos decir como brave, ¿cierto? Lo que me lleva a la cuarta estrategia, la quinta de hecho. Sí, la cuarta. Una de las cosas que podemos aprovechar en gran medida es efectivamente utilizar el contexto que tenemos, en este caso, por ejemplo, películas, series, que nosotros encontramos no traducidas al español, sino que ya están directamente en inglés, y que vemos películas o miramos series que tienen ese tipo de vocabulario, podemos aprovecharlas para nosotros decir, oh, ok, entonces aquí podemos sacar información. Por ejemplo, una película ya tiene sus años, Braveheart, Corazón Valiente, que habla sobre cómo los escoceses sacaron la independencia de los ingleses durante un tiempito, que es parecido a ese brave a fearless, porque son sinónimos, ¿no? Ahí nos regresamos a la segunda estrategia. Otra parecida, por ejemplo, boss es el jefe, bossy será algo relacionado, ¿no? Boss es el jefe, bossy entonces será mandón. Mess es el desorden, messy entonces será desordenado. ¿Sí? Entonces, estas son estrategias, no son las únicas, pero las que se me vienen ahorita a la mente para recordar vocabulario. ¿Vale? Vamos a ver unos dos ejercicios, se los voy a compartir aquí en chat para que lo tengamos, pues los hagamos en casa, no conmigo. El primer ejercicio es de encontrar primero adjetivos. En este caso, por ejemplo, voy a mostrar el juego y luego lo comparto. Vamos a tirar el dado. Y lo que vamos a hacer es completar la información. Por ejemplo, 5 plus 3 equals 8. That's is not difficult. Pero voy a decir que difficult es el opuesto de la palabra que vamos a encontrar acá. ¿Sí? Esta es otra estrategia que podemos utilizar para recordar vocabulario. Ahorita comparto el juego. Otro juego también que, bueno, sugiero desarrollar es este. Lo que vamos a hacer es encontrar los antónimos de estas palabras al azar. Por ejemplo, short.
¿Cuál es el opuesto, al contrario de short? Voy a suponer que sea heavy, que evidentemente no lo es. Le damos submit y si está bien, genial. Pero si no, bueno, vamos aprendiendo con ensayo y error, en caso de que no sepamos vocabulario. Y el tercer ejercicio, que pues parte de la estrategia de aprender vocabulario, es va a ser a través de un quizzes. ¿Qué vamos a hacer en este quizzes? En este quizzes vamos a encontrar la palabra contraria del concepto que nosotros tengamos relacionado. Entonces, por ejemplo, nos dicen todo. Listo, alto. Lo que vamos a hacer en el juego es encontrar el contrario. En este caso sería short. ¿Listo? Voy a compartir el juego. Listo. Y una vez terminemos este ejercicio, comparto los otros dos que había relacionado. ¿Listo? Si prefiere ingresar no con el link, sino con el código QR, también está disponible en pantalla. ¿Ven? Bien, vamos a iniciar cuando el timer, cuando el cronómetro llegue a 1:10. ¿Listo? Es decir, en 20 segundos máximo. Bien, let's go. Voy a decir que la idea de los juegos es efectivamente ver lo importante de los juegos es la retroalimentación. ¿Listo? Ok, de eso fue rápido. Bastante rápido, de hecho. Bien. Ya hicimos un ejercicio. Voy a compartir los otros dos aquí en el chat, que son precisamente para ser desarrollados en casa. ¿Listo? Bien. ¿Para qué necesitábamos entender qué es un adjetivo? ¿Y para qué necesitamos recordar vocabulario de paso? Bueno, porque este insumo que acabamos de revisar es el que vamos a necesitar para hacer comparaciones. ¿Cómo vamos a hacer comparaciones? Bueno, hay diferentes maneras. Podemos utilizar as, utilizar comparativos, utilizar superlativos. Y nos vamos a enfocar precisamente en esa última categoría. Adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Para hablar de comparaciones necesitamos efectivamente el vocabulario que vimos. Entonces, gilas, persistent, messy, diplomatic, funny, calm, cheeky, hardworking, honest, etc. Que esto es vocabulario eh,
que nuevamente se miró por nivel 2, pero que lo vamos a necesitar en todo momento. Ya sabemos que es una característica de paso. Esto los vamos a utilizar para hacer comparaciones. Y vamos a utilizar adjetivos comparativos para hacer comparaciones de elementos semejantes. Es decir, dos personas, dos objetos, dos animales, dos lugares, siempre dos, uno con respecto a otro. Eso es un adjetivo comparativo, una versión uno a uno, ¿vale? Y digo elementos semejantes para que haya facilidad, porque si bien sí podemos comparar, por ejemplo, un animal con una persona, de hecho eso se hacía mucho en la antigüedad, cuando decían, por ejemplo, me invento, Hércules es tan fuerte como 3 leones, ¿sí? O es más fuerte que un elefante, me invento, se puede, pero digamos que esas comparaciones ya no son comunes. Por lo tanto, preferimos comparar hombre con hombre, mujer con mujer, gato con gato, edificio con edificio, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que va a ser un comparativo, una relación uno a uno. Un superlativo, por su parte, va a ser una comparación de uno con respecto a varios. Ambos van a comparar, pero el comparativo es uno a uno. El superlativo es uno a varios. ¿Uno a varios de qué? Una persona con muchas personas, un objeto con muchos objetos, un animal con muchos animales, un lugar con muchos lugares. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en términos de comparación. ¿Cómo va a funcionar cada uno de ellos? Bueno, un adjetivo comparativo, en términos estructurales, va a necesitar la palabrita than, siempre va a venir con ella. ¿Sí? Es decir, va a venir la característica y la palabrita than. Ese than es el equivalente a decir que, por ejemplo, más alto que, más inteligente que, más dedicado que, más robusto que, más viejo que, más alto que, puntos suspensivos. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer ese than. Necesitamos siempre utilizar esta palabrita para hacer una comparación de un sustantivo con respecto a otro sustantivo. Es decir, animal, animal, objeto, objeto, persona, persona, por ejemplo. Un superlativo, en cambio, va a necesitar otra palabra. Esa palabra se va a llamar the, que es el equivalente a decir el, la, los o las. ¿Y por qué utilizamos esta palabra? Ese the, ese artículo más exactamente. Lo vamos a utilizar precisamente para expresar que algo es único, irrepetible, que es edición limitada, que no hay más de eso. Y tiene mucho sentido, porque si comparamos un edificio, el Burj Khalifa creo que es, con respecto a todos los demás edificios, más exactamente rascacielos del mundo, pues sí, hay edificios muy altos, pero el Burj Khalifa le gana a todos. Por lo tanto, es único en su tipo. ¿Sí? Si comparamos ciudades antiguas y decimos, ok, la ciudad X es la más antigua del mundo, decimos, ok, hay ciudades antiguas, pero esta es la que les gana a todas. Una versión superlativa. Y utilizamos efectivamente el the para decir que es única en su tipo, que no hay más de ese estilo. ¿Sí? Así que esa es como la diferencia entre comparativos y superlativos a grandes rasgos y por qué utilizamos lo uno o lo otro. Than, the, y para qué me sirve lo uno y para qué me sirve el otro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo utilizar un adjetivo comparativo? ¿Cómo utilizar un adjetivo superlativo? Ya sabemos la parte teórica. Ahora necesitamos entender cómo nos funcionan. Bueno, para esto, por ejemplo, vamos a utilizar la palabra obedient, o generous, o placid, o bossy, nervous, fearless. Cualquier característica, en este caso de personalidad estamos hablando, pero puede ser cualquier cosa, por ejemplo, de estatura, contextura física, color de ojos, forma del rostro, bueno, cualquier cosa que queramos describir. Eso con respecto a personas, porque objetos también tendrán sus características, ¿no? Bueno, ¿cómo pasamos de una característica cualquiera, que en este caso la vamos a tomar como si con el color verdecito,
¿Cómo la volvamos a una versión comparativa, que es lo azulito? ¿O cómo la volvemos a una versión superlativa, que es lo grisecito? Bueno, antes de hacerlo, veamos unos ejemplos. Lo verde es el adjetivo, lo azul turquesa es el comparativo, adjetivo comparativo pues, y lo grisecito es el adjetivo superlativo. Ejemplos. Con persona y con lugar. Martha is pretty. Is a pretty woman. Marta es una chica bonita. Vale. Marcela is prettier than Martha. Marcela es más bonita que Marta. Ahí estamos haciendo una comparación uno a uno. Y nota que estoy utilizando ese than para hacer una comparación efectivamente uno con respecto a uno. Y vamos con la versión superlativa. Catalina is the prettiest girl in the class. Catalina es la chica más bonita de toda la clase. Como mínimo en esta clase están Marta, Marcela y Catalina. Mínimo. Puede que hayan más. Y es lo que uno pensaría, que es lo más coherente y lo más lógico. Y está perfecto. Pero de todas las chicas bonitas que hay allí, Catalina es la más. A ella no le gana nadie, desde mi punto de vista, por ejemplo. Y eso se menciona con el artículo para decir que es única en su tipo, y por eso se menciona también en su versión superlativa. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Abusin Bell is an ancient monument. Abusin Bell es un monumento antiguo, eso queda como por el Nilo para abajo, casi donde termina Egipto y empieza Eritrea, creo. No recuerdo el país que tiene frontera. En fin. The Great Giza Pyramid is more ancient than Abu Simbel. La Gran Pirámide de Giza es más antigua que Abu Simbel. Bueno, también en Egipto. Chévere. Estamos viendo entonces una versión adjetivo, ancient, una versión comparativa, more ancient. Ahora vamos a la versión superlativa. Barnenes Tumulus is the most ancient monument in the world. El túmulo de Bardenés, que se sepa, porque esto está siempre a cuestiones de descubrimientos y toda la vuelta, pero es el monumento más antiguo en el mundo, que se sepa. Y aquí, mire que estamos utilizando la versión superlativa. Podríamos haber hecho esto con animales también, perfecto, y es perfectamente posible. Con objetos, válido, también es eso posible. Ahora la pregunta que habíamos dejado en el aire y que vamos a responder ahora es cómo pasar de lo verdecito a lo azulito y o cómo pasar de lo verdecito a lo grisecito. Cómo pasar de una característica normal a una comparación de uno a uno o en su defecto a una comparación de uno contra muchos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, un adjetivo comparativo se va a modificar de las siguientes maneras. Primero, si nuestra característica tiene una sola sílaba, ahorita miramos que es una sílaba, le vamos a agregar R o ER. Lo vamos a hacer terminar sí o sí en ER. De hecho, eso es válido para todos los comparativos, o bueno, la mayoría. Casi todos ellos deben terminar sí o sí en ER, con ciertas modificaciones. Vamos a una vez el contraste. En contraste, los superlativos los vamos a hacer terminar en EST. Si ya termina en E, le aumentamos solamente ST. ¿Listo? Regresemos a la pregunta que habíamos formulado. ¿Qué es una sílaba? Bueno, una sílaba, recorderéis de español, una sílaba es cómo nosotros podemos fragmentar, dividir una palabra, tomando en cuenta sonidos vocálicos independientes. Por ejemplo, tomemos esa palabra independiente. Independiente. Tiene 5 maneras cinco particiones, podríamos decirlo mejor, que cada partición tiene un sonido de vocal separado. De, en, te, por ejemplo, esos son pedacitos de la sílaba.
¿sí? Los pedacitos, esos son sílabas, perdón, que son pedacitos de una palabra en particular, ¿vale? Así que si una palabra es chiquitica, tiene una sola sílaba, a los comparativos, la primera regla es que simplemente le vamos a aumentar ER, o simplemente R si ya termina en E. Contraste es que a los superlativos les vamos a aumentar EST. Es muy parecido. Primer caso. Por ejemplo, tall, alto, taller, más alto, y la versión superlativa, the tallest. Damos una frase rapidita. Mario is tall. Francisco is taller than Mario. And Gustavo is the tallest person in the class. Mario es alto, Francisco es más alto que Mario. Y Santiago es la persona más alta de la clase. Supongamos que sea cierto. ¿Sí? Bueno, primer caso. Segundo caso. Aquí vamos a hacer paralelos entre comparativos y superlativos. Segundo caso. Si nuestra característica, que habíamos dicho hace rato, que podría ser compassionate, sensible, persistent y demás. Bueno, si nuestra característica termina en consonante, vocal consonante, esa última consonante la vamos a duplicar antes de aumentar ER para los comparativos, EST para los superlativos, con la excepción de adjetivos que terminen en W. Por ejemplo, slow. A ellos no les van a cambiar nada. Bien, ejemplos. Fat, gordito o gordita. Preferiblemente utilizarlo con animales más que con personas, porque con personas es un poquito ofensivo, podría ser. Fat termina en consonante, vocal, consonante. Esta última T, esta última consonante se va a duplicar antes de hacer la versión comparativa. Fatter, más gordito. Su versión superlativa, en cambio, será the fattest. Recordemos que para los superlativos siempre vamos a utilizar este artículo, este the. ¿Listo? Siempre. Ejemplo rápido. My chicken is fat. Your cat is fatter than my chicken. And our cousin's rabbit is the fattest of our pets, por ejemplo. Entonces le dije, mi pollito es gordito, su gato es más gordito que mi pollito, y creo que le dije el perro. El perro de nuestro primo, o el gato, bueno, la mascota de nuestro primo, es la más gordita de nuestras mascotas, por ejemplo. ¿No? Ahí estamos haciendo comparaciones de uno con respecto a varios o de uno con respecto a uno, en este caso de animalitos, que es perfectamente posible. Siguiente caso, tercer caso, de hecho el cuarto. ¿Qué pasa si nuestro adjetivo, nuestra característica, ya termina en términos de escritura en Y? Bueno, si es ese el caso, bueno, y tiene dos sílabas y aparte de eso es precedida por consonante. Se me olvidé de decir ese detalle. Esta Y va a cambiar por I latina. Antes de aumentar ER al comparativo, antes de aumentar EST al superlativo. Ejemplos. Busy. Antes de la Y hay una consonante. Tiene dos sílabas. B-C. Por lo tanto, esta Y cambia por I latina. Decimos busier. La versión superlativa se llamará the busiest. Ejemplo. A ver. The CEO, no, Cena's CEO is a busy person. El CEO de Cena es una persona ocupada, supongamos que eso es cierto. Colombia's president is busier than Cena's CEO. El presidente de Colombia es más ocupado que el jefe directivo de Cena, que no necesariamente es nuestra institución. And America's president is the busiest person in the world. Y el presidente de Estados Unidos
es la persona más ocupada del mundo. Supongamos que sea cierto. Busy, ocupado. Busier, más ocupado. The busiest, el más ocupado de todos. ¿Sí? Vamos por los siguientes dos casos, los que nos hacen falta. ¿Qué va a pasar cuando tenemos características que tienen 3 sílabas para arriba y algunas excepciones de 2 sílabas, que es mejor recordarlas con ensayo y error que con memoria? Bueno, para esos casos, lo que vamos a hacer es que a los comparativos vamos a agregarles la palabra more, más, o less, menos, ¿no? Que también es posible, menos común, pero puede darse. Y a los superlativos, en cambio, le vamos a agregar must. ¿Para qué? Para no hacer una modificación muy tosca, no agregar una sílaba extra a nuestra característica. Por ejemplo, vamos a ver la palabra importante. Important. Tenemos 3 sílabas. Es una palabra larga. Su versión comparativa queda como more important. Su versión superlativa, en cambio, se llamará the most important. Vamos con ejemplos. A house in the city of Cali is expensive. Una casa en Cali es costosa. Me invento que sea cierto. A house in Bogotá is more expensive than a house in Cali. Una casa en Bogotá es más costosa que una casa en Cali. Supongamos que sea cierto. But a house in Cartagena is the most expensive in the country. Pero una casa en Cartagena es la más costosa del país, lo cual es cierto, ¿no? Después de Cartagena, el precio por metro cuadrado de una vivienda, bueno, del terreno más bien, en Cartagena, pues es el más costoso del país, comparado en metros cuadrados. Después sigue Bogotá y creo que después sigue Medellín, creo. En fin. Bien. Y vamos por el último caso. Excepciones. Las versiones de adjetivos irregulares. Hay varias excepciones, pero digamos que las más importantes son bueno y malo. Hay más, sí, pero estas son como las más importantes. Bueno, su versión comparativa mejor será better y su versión superlativa será the best. Bueno, mejor y lo mejor de todo. Por eso es que uno cuando se gradúa y se hace el intercambio de camisetas y dice, ven, escríbeme un mensajito para recordarte, siempre uno dice, you are the best, never change. Tú eres el mejor, nunca cambies. Contra natura, pero en fin. Y su versión contraria será malo. Una mala situación, un mal momento, un mal partido de fútbol, una mala persona, porque ese bad, así como el good, puede ser válido no solamente en personas, sino en cualquier otro contexto que usted quiera. Versión malo, peor, worse. Y lo peor de todo, el peor día de nuestra vida, por ejemplo, the worst day of our lives, el peor día de nuestra vida. Supongamos que sea cierto. ¿Hay más excepciones? Sí, hay más, pero con que sepamos por ahora, con que recordemos estas dos, por ahora es más que suficiente. ¿Listo? Bueno, esta es la parte teórica de lo que tiene que ver con nuestro ejercicio. Vamos a hacer una revisión muy rápida de 3 ejercicios que tienen que ver con esta temática. ¿Qué debemos hacer en este primer caso? En este primer caso, lo que vamos a hacer es responder las preguntas que ya están mencionadas aquí en el vídeo, ¿cierto? Son 3, 6, 9. Voy a responder solamente la primera, el resto se desarrollarán pues cada uno en casa. Y lo que vamos a hacer es responder a la pregunta o completar el espacio en blanco que tenemos aquí en el ejercicio. Por ejemplo,
The book is than that one. Propuesta a tener en cuenta. Propuesta a tener en cuenta para desarrollar este ejercicio, que desde paso valga decir es bastante sencillo. La propuesta es primero analizar el contexto, ¿sí? Y nos dice, este libro es que aquel otro. Tomando en cuenta esto, nosotros nos preguntamos, ok, ¿estamos haciendo una comparación de uno con respecto a uno o una comparación de uno con respecto a muchos? Como decimos, este libro con ese otro libro, estamos haciendo una comparación uno a uno. ¿Y qué temática utilizamos para hacer eso? Adjetivos comparativos, ¿cierto? ¿Cómo reforzamos que es un adjetivo comparativo? Bueno, reforzamos la idea por la palabrita than. Recordemos que than lo utilizamos siempre en comparativos. Ahora sí, vamos a encontrar el adjetivo comparativo que nos corresponda. ¿Cuál de estas 4 opciones será? Interesting, more interesting, interestinger o more interest. Bueno, interesting es la característica original. Es decir, si nos vamos a los ejemplos que teníamos por acá más arribita, sería algo así como decir el adjetivo en verdecito. ¿Cómo vamos a pasar del verdecito al azulito? Es la pregunta que nos hacemos ahora. Bueno, primero, ¿cuántas sílabas tiene interesting? In, te, resting. Tiene 4 sílabas. Y si nosotros recordamos lo que vimos hace un ratico, que decíamos que si un adjetivo tiene 3 sílabas para arriba, lo que íbamos a hacer era no modificarlo, sino agregar la palabra more para decir que habían más. Por lo tanto, la opción correcta será more interesting. Este libro que tengo en mi mano es más interesante que aquel otro, por ejemplo. Es así como vamos a responder cada una de las preguntas, para decir que las respuestas están un poquito más adelante en el vídeo. Entonces, por ejemplo, ahí estaba la respuesta, por ejemplo, ahí estaba subrayadita. ¿Listo? Voy a mencionar otro ejemplo. Voy a hacer uno con un superlativo. Listo, aquí está un superlativo. ¿Cómo sabemos que es un superlativo? Bueno, primero por la gramática, porque tenemos la palabra the. Al tener la palabra the, sabemos que es un superlativo. Primero. Segundo, el contexto. El contexto nos dice, este es el pastel que jamás me haya comido. Bueno, vamos a hacer una relación para entender esta frase. Si tenemos 15 años, supongamos que tengamos 15, y hemos comido por lo menos pastel, al menos en nuestro cumpleaños, durante 12 años, desde los 3 años, al menos una vez en la vida, ¿cierto? Una vez cada cumpleaños más bien, desde los 3 años. Tenemos un punto de comparación y decimos, ok, comí pastel hoy, el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, etc. Ergo, puedo decir cuál me gusta más. ¿Sí? Y como podemos hacer una comparación entre uno con respecto a varios, porque hemos comido varios pedazos de pastel en nuestra vida, estamos haciendo una versión superlativa. Por lo tanto, debemos buscar la opción superlativa aquí. ¿Sí? Tanto por el contexto sabemos que es superlativo como por la palabra de. Ahora sí, ¿cuál de las opciones es la que concuerda con una versión superlativa? Bien, aquí nos vamos a encontrar con un adjetivo irregular. Good es el adjetivo quietico, en verdecito. Por lo tanto, no podemos hacerlo, no podemos tocarlo. Better es el adjetivo comparativo, que aquí está. Por lo tanto, tampoco lo podemos tocar. Pero en cambio, la versión superlativa de decir el mejor, en este caso el mejor pastel que nos hayamos comido, es best.
Ergo, la que vamos a escoger aquí será la opción A, best. Este es el ejercicio que he propuesto para completar, para mejorar el conocimiento, el entendimiento de esta temática. Voy a compartir aquí en el chat para que lo tengamos presente. El segundo ejercicio que nos sirve para desarrollar esta temática es este que voy a compartir a continuación, que también es un ejercicio en casa. El objetivo es, con el arco y flecha, dispararle a los globitos que tengan signo de interrogación. A este, a este, a este de acá, a este de acá. Los que tienen signo de admiración los vamos a omitir. Y una vez hagamos explotar un globito, lo que vamos a hacer es a responder una pregunta de cultura general. Este me parece bastante fácil para tenerlo en cuenta para desarrollar esta actividad, porque es mucho de cultura general y aprende uno también cositas de biología y aparte de inglés. Por ejemplo, the green anaconda is the snake. La anaconda verde es la serpiente. Sabemos que es un superlativo por el, eh, por el artículo, pero también sabemos que a serpientes no solamente está la anaconda verde, también está también está, se me van los nombres, la cascabel, está la anaconda y la anaconda normal, está la pitón, creo que se llama la otra, entre otras opciones, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos un adjetivo superlativo. Listo. Ahora sí, ¿cuál es la versión superlativa adecuada? ¿Será que es la anaconda verde la más peligrosa? ¿La más grande? ¿La más larga, pues? ¿O la más venenosa? Todos ellos son superlativos. Pero ¿cuál es cierto en términos de cultura general? Voy a suponer que sea la más grande. Y la respuesta es correcta. ¿Sí? Entonces ahí vamos aprendiendo de paso cultura general. Voy a compartir el ejercicio en el chat para ser desarrollado en casa. Y nos vamos con el último ejercicio. Este sí es en Quizzes. Y una vez finalicemos este ejercicio, terminamos la sesión. ¿Listo? Entonces voy a compartir el link en el chat. Y una vez hayamos terminado el ejercicio, respondemos preguntas en caso de que existan preguntas. Listo. El ejercicio está en chat. El último link es el link del juego de Quizzes. Los otros links son para ser desarrollados en casa. Iniciaremos el juego cuando el cronómetro llegue exactamente a 1 minuto. ¿Listo? 30 segundos para ingresar. Ok, let's go.
All right, this is the end of the exercise. Bien, con esta parte hemos terminado la sesión del día de hoy. Si hay alguna inquietud, duda, solicitud, PQRS con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, con todo gusto estoy presto a responder sus inquietudes. ¿Listo? Bien, como creo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo aquí. Agradezco mucho su asistencia y su participación. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Cuídense mucho, muchachos. Un placer verlos. Chao, chao.